¿Y esa señora quién es?, dijo la voz de mi nuera entre risas mientras yo pasaba cerca de la mesa principal cargando una bandeja de dulces que nadie me pidió servir. Ah, es solo la abuela. Pagó todo, pero no entiende que su tiempo ya pasó. La risa de ambos me atravesó más hondo que cualquier cuchillo. Mi hijo no dijo nada, solo bajó la mirada y levantó su copa, como si brindara por su olvido. Yo me quedé ahí, en medio del salón que yo misma había reservado, decorado con flores que yo elegí, iluminado con luces que yo pagué. Cada rincón de esa boda llevaba mi firma, excepto el lugar que me dieron, una mesa al fondo, junto al baño, con una tarjeta mal escrita que decía Doña Carmen. Ni siquiera mamá. No lloré, no hice escándalo, no le arruiné la fiesta a nadie. Fui al baño, me miré en el espejo y por primera vez en muchos años no me reconocí. No por las arrugas ni por el vestido antiguo, no, fue la soledad, el desprecio, la forma en que me borraron de un día que yo había construido con amor y sacrificio. Volví a mi asiento. Sonreí cuando pasó el fotógrafo, fingí brindar con la copa vacía, y antes del pastel recogí mi bolso donde guardaba más que pañuelos. Guardaba los contratos, los pagos, los números de cada proveedor. Salí en silencio. Nadie notó. Nadie se despidió. Pero al día siguiente lo notaron. Vaya que lo notaron. Nunca quise una boda de princesa para mí. De joven, me casé en un salón prestado, con un vestido remendado por mi madre y arroz frío como banquete. Pero cuando mi hijo me dijo que al fin había encontrado a la mujer de su vida, sentí una especie de oportunidad. No para mí, para él, pensé, que tenga lo que yo nunca tuve. Y así empezó todo. Cada decisión pasó por mis manos. El lugar del evento, los centros de mesa, el catering, el vestido blanco de la novia que ella no podía pagar. Todo lo cubrí yo. Vendí un terreno pequeño que me había dejado mi madre. Renuncié a unas vacaciones que llevaba años posponiendo y hasta me endeudé un poco. Pero no me importó. El amor de una madre, y más aún el de una abuela que crió sola, no mide sacrificios. Lo que sí me dolió fue ver cómo, a medida que avanzaban los preparativos, también se alejaban de mí. Ya no me consultaban, solo me avisaban, me decían, esto ya está resuelto, como si mi única función fuera firmar cheques y sonreír desde lejos. La novia nunca me llamó suegra, me decía Carmen, con una frialdad que se clavaba. Y mi hijo parecía un extraño con corbata. Y aún así, seguí. Porque eso hacemos las mujeres fuertes, seguimos. Hasta que algo se quiebra. Hasta que algo dentro de nosotras grita, ya basta. Antes de continuar esta historia, te pido algo. Si alguna vez sentiste que te hicieron a un lado, que tu esfuerzo no valió nada, quédate conmigo. Suscríbete, dale like al video y cuéntame en los comentarios desde qué país y ciudad me estás escuchando. Esta historia es para ti. Todo comenzó con una llamada de mi hijo una tarde cualquiera. Su voz sonaba entusiasmada, como hacía años no lo escuchaba. Me dijo que se iba a casar y que quería que yo lo ayudara con los preparativos. Tú siempre tuviste buen gusto, mamá, me dijo. Y aunque ya no vivíamos en la misma ciudad, su petición me llenó de ilusión. Sentí que volvía a tener un lugar en su vida, aunque fuera por una boda. La primera vez que conocí a su prometida, noté que no le agradé. Fue sutil, claro, como suelen ser esos desprecios educados. No me ofreció café, no me miró a los ojos, y cuando mi hijo me presentó, ella solo asintió con la cabeza. Pensé que eran nervios, o que yo, quizá, estaba siendo demasiado sensible. Me repetí que el amor todo lo acomoda. Qué ingenua fui. Comenzamos a organizar todo por videollamadas. Ellos me enviaban fotos de lugares, presupuestos, cotizaciones. Y yo decía que sí a casi todo. Confiaba. Querían una boda elegante, de noche, con 200 invitados y una recepción en un jardín decorado con luces colgantes. Yo habría preferido algo más íntimo, pero no era mi boda.
Y si eso los hacía felices, ¿quién era yo para oponerme? Poco a poco, fui perdiendo la voz en las decisiones. Al principio me preguntaban, ¿qué opinas, mamá? Luego solo me decían, ya está reservado, Carmen. Me empezaron a llamar por mi nombre, como si ser mamá fuera demasiado íntimo para la nueva etapa. Esa fue una de las primeras grietas. Pero aún así, no dije nada. Me decía a mí misma, ya cambiará cuando vea todo lo que hice por ellos. El banquete costó más de lo que gano en un año. El vestido de novia, diseñado a medida, lo pagué yo. Hasta los recuerditos con sus iniciales salieron de mi bolsillo. Firmé contratos, entregué depósitos, cubrí costos que ellos ni siquiera veían. Una parte de mí sabía que me estaban usando, pero otra parte solo quería sentir que era necesaria. El día del ensayo, viajé sola y me hospedé en un hotel barato para no molestar. Me sentaron lejos de la pareja, no me incluyeron en las fotos, y cuando pregunté si necesitaban algo, la respuesta fue, no, gracias, ya tenemos todo bajo control. Como si yo fuera una intrusa que solo venía a estorbar. Mi hijo apenas me abrazó. Ella ni me saludó. La noche anterior a la boda, me senté en la cama del hotel, con los zapatos en la mano y los ojos llenos de lágrimas. No por tristeza, por decepción. Porque comencé a entender que lo que yo pensaba que era amor, quizá no era más que conveniencia. Y aún así, decidí ir. Me prometí a mí misma que me quedaría hasta el final, que sonreiría, que sería la buena madre, la que no hace escándalos, la que deja que los jóvenes vivan su momento. Pero al llegar al lugar del evento, no había rastro de mí. No había una foto, una flor, una palabra de agradecimiento, ni siquiera una silla cerca del altar. Mi lugar estaba al fondo, junto a los meseros, y mi nombre, escrito con letra cursiva, decía Doña Carmen, ni madre, ni familia, ni nada. Durante la ceremonia, cuando el sacerdote pidió a los padres que se acercaran para la bendición, no me llamaron. Me quedé de pie, con las manos temblando, mirando desde lejos cómo se abrazaban entre ellos. Y entonces escuché a alguien decir, ella solo puso el dinero, la familia real está ahí. Esa frase fue la que encendió algo dentro de mí. Algo se rompió, algo que no hacía ruido, pero que dolía más que 1000 gritos. No fui criada para vengarme, pero esa noche aprendí que hay silencios que destruyen más que cualquier palabra, y que a veces retirarse a tiempo es el mayor acto de dignidad. Después de la ceremonia, mientras todos se abrazaban y sonaban las copas con alegría, yo caminé hacia mi mesa. El camino hasta el fondo del salón se sintió eterno, como si cada paso fuera un recordatorio de que yo no pertenecía allí. La música sonaba festiva, pero en mi interior solo había ruido blanco, como el eco de una casa vacía. Nadie me miraba, nadie me buscaba, nadie notó que la mujer que lo había pagado todo estaba completamente sola. El mantel de mi mesa tenía una mancha. Mi silla cojeaba, y el mozo que me atendió me preguntó si yo era parte del personal de organización. Le respondí con una sonrisa vacía y negué con la cabeza. Cuando se fue, me temblaron las manos. Abrí el pequeño bolso que llevaba y toqué los papeles doblados con los contratos, aún frescos. Los había llevado por precaución, sin saber por qué, y ahora comenzaban a pesar como piedras. Durante la comida, escuché cómo algunos de los invitados hablaban de mí sin saber que los oía. Una mujer decía que la novia había tenido que rogarle a la suegra para que pusiera dinero, y que, menos mal que lo hizo, porque si no, habrían tenido que casarse en el patio de una casa. Reí por dentro. Rogar. Si supieran que fui yo quien ofreció, quien insistió, quien soñó más que todos ellos juntos. Cuando llegó la hora del brindis, me quedé esperando. Mi hijo levantó su copa y habló de la familia que había formado, de los nuevos comienzos, de los amigos que siempre estuvieron allí. Mencionó a su suegra, a su suegro, a sus tíos políticos, pero no me nombró, no una palabra, no un gracias, ni siquiera una mirada. Fui un fantasma que firmó cheques. Sentí los ojos llenarse de lágrimas,
pero no las dejé caer. Me prometí que esa sería la última vez que tragaría el llanto por alguien que no merecía mi dolor. Apreté los labios, respiré hondo y me levanté lentamente. Fui al baño, esa cueva donde las mujeres vamos a curarnos en silencio. Me miré al espejo y dije en voz baja: «Hasta aquí llegaste, Carmen, ya no más». Al volver al salón, ya nadie me esperaba. La gente bailaba, reía, se tomaba fotos. Yo regresé a mi silla, tomé un sorbo de vino y comencé a planear. No un escándalo, no una escena, sino una retirada elegante, pero definitiva. Revisé mentalmente todos los contratos: florista, banquete, luces, sonido, mobiliario, transporte, todos firmados a mi nombre, todos con posibilidad de cancelación por incumplimiento, todos pagados con mi tarjeta. Guardé silencio el resto de la noche. Nadie se acercó, ni mi hijo, ni ella, como si una vez cumplida mi función ya no fuera necesaria. Observé cómo posaban para las fotos familiares sin mí, cómo la novia bailaba con su padre, cómo mi hijo sonreía con sus suegros. No cabía, no existía. Y sin embargo, el 70% de todo eso había salido de mis manos. Fui la primera en irme. Nadie lo notó. Caminé hacia la salida con pasos firmes. El aire de la noche me golpeó en la cara como un recordatorio de que el mundo allá afuera aún era real. Pedí un taxi, y durante el trayecto de vuelta al hotel, abrí una pequeña libreta donde había anotado todos los teléfonos de los proveedores. No temblé, no dudé. Solo marqué los números y dejé un mensaje claro: «No entreguen nada más mañana. Retiramos el servicio por falta de reconocimiento contractual». Dormí como no lo hacía en años, no por venganza, sino por dignidad. Porque entendí que a veces no hay que gritar para ser escuchada, basta con desaparecer, y cuando lo haces, el silencio retumba más que cualquier discurso. Me desperté temprano, con el sol entrando por la ventana del hotel, y por un segundo pensé que había soñado todo, pero al mirar el vestido arrugado sobre la silla, las medias colgando del lavabo y los restos de maquillaje en la toalla, recordé. Y no sentí tristeza, sentí claridad, como si, por fin, una venda vieja se hubiese caído de mis ojos. Lo que hice después no fue un acto de rabia, fue un acto de justicia personal. Empecé a llamar, uno por uno. El florista fue el primero. «Cancela el desmontaje, retira todo antes del mediodía, como acordamos si no se cumplía la cláusula de agradecimiento público». Silencio del otro lado. Luego, un entendido, señora Carmen. Y así siguieron, el del mobiliario, el DJ, el del transporte para la luna de miel que salía esa misma tarde. Todos los contratos estaban a mi nombre. Todos me debían cortesía, y todos sabían que yo no hablaba por impulso. A media mañana recibí el primer mensaje de mi hijo. «Mamá, ¿por qué no están retirando las flores? ¿Qué pasa con el bus al aeropuerto?» No respondí. No era mi turno de dar explicaciones. Luego vino el segundo. «La empresa del catering nos está llamando. Dicen que hay facturas impagas». No las había impagas, solo anuladas, legalmente. Porque los acuerdos no fueron respetados, no necesitaba abogados, solo memoria. Y la mía era larga. Al mediodía, supe que el caos había comenzado. Me llamaron de un número desconocido. Era la organizadora del evento, su tono nervioso. «Señora Carmen, los proveedores se están yendo. Dicen que usted dio la orden. ¿Qué sucede?». Le respondí con calma: «Solo estoy ejerciendo mi derecho a no financiar lo que me ignora». Colgó sin decir nada más. Imagino que se lo dijo a ellos con la misma frialdad con la que me excluyeron la noche anterior. En la tarde, las redes sociales comenzaron a llenarse de fotos confusas. Invitados comentaban que la fiesta fue un desastre, que la comida no alcanzó, que apagaron las luces antes de tiempo, que el DJ se fue a la mitad del primer baile. Y entre todos esos comentarios, ninguno mencionaba mi nombre. Porque nunca lo hicieron. Porque no podían admitir que todo se había sostenido sobre los hombros de la mujer invisible. Mi hijo dejó un mensaje de voz. Su tono era mezcla de enojo y desconcierto.
¿Por qué haces esto, mamá? Nos arruinaste la boda. Lo escuché 3 veces, y cada vez me dolía menos, porque por primera vez en años no me sentía culpable, me sentía lúcida, porque no arruiné nada. Ellos lo arruinaron al despreciarme. Yo solo apagué las luces. Esa noche hice algo que no hacía desde que enviudé. Fui a cenar sola a un restaurante elegante. Me senté junto a una ventana, pedí un vino caro y brindé por mí, por haberme elegido, por no haber gritado, por haber entendido que una madre no está obligada a sostener el mundo que la hace pedazos. No me arrepiento, porque entendí que el amor no se prueba con sacrificios silenciosos, se prueba con reciprocidad, y cuando no existe, no hay deuda que valga la pena pagar. 2 días después de la boda, mi hijo apareció en la puerta de mi casa, sin avisar, sin flores, sin siquiera una disculpa. Lo vi desde la ventana, con el traje arrugado y el rostro cansado. Dudé si abrir. Parte de mí aún quería abrazarlo, como cuando era niño y venía con los codos raspados. Pero la otra parte, la que lloró sola en el baño de aquella boda, le cerró la puerta al pasado. Abrí. No dije nada. Él tampoco. Entró como si todavía tuviera derecho. Se sentó en el sillón, miró alrededor y murmuró: «¿Por qué hiciste eso, mamá?» No lo dije con rabia. Lo dije con toda la calma que da el dolor que ya no busca perdón. Porque ustedes me borraron, hijo, y nadie tiene derecho a exigir gratitud cuando niega existencia. Intentó justificarse. Dijo que estaba nervioso, que no fue su intención, que yo malinterpreté las cosas, que la boda fue un caos, que la luna de miel fue cancelada, que los proveedores los están amenazando con demandas. Me hablaba como si todo lo malo hubiese empezado con mi silencio y no con sus desprecios. Tú te fuiste sin decir nada, mamá. Fue cruel. Y ahí, por primera vez, alcé la voz. Cruel fue verme relegada como una extraña en la fiesta que yo pagué. Cruel fue que me llamaras Carmen frente a todos, y no mamá. Cruel fue que no me miraras ni una sola vez. Se quedó callado, y su silencio fue tan fuerte como mi grito. Quise abrazarlo, pero no lo hice. Ya no, porque entendí que el amor no es solo dar, también es poner límites. Y el mío se había quebrado esa noche, con la copa vacía y la espalda mojada de desprecio. Me pidió que reconsiderara, que ayudara a cubrir los pagos que quedaban, que no les arruinara su nuevo comienzo. Le respondí con una pregunta que lo hizo bajar la mirada. ¿Tú recuerdas haberme agradecido alguna vez durante todo este proceso? No respondió, porque sabía la respuesta. Antes de irse, me dijo algo que aún hoy me retumba. La gente ya está hablando mal de ti, mamá. Dicen que fuiste egoísta. Me reí, amarga y tranquila. Prefiero que hablen de mí como egoísta, a que tú me sigas usando como si fuera una cuenta bancaria sin rostro. Cerré la puerta detrás de él. No lloré, no dudé, no me arrepentí. Lo amaba, sí, pero ya no me amaba menos a mí misma. Y ese fue el cambio más profundo, porque por años me enseñaron a ceder, a callar, a perdonar antes de tiempo. Pero nadie me enseñó a proteger mi dignidad. Esa noche encontré en una caja vieja una foto suya, de pequeño, abrazándome mientras yo sostenía un pastel de cumpleaños hecho con harina prestada. Lloré, no por él, por mí, por todo lo que entregué sin recibir siquiera un gracias, por todas las veces que confundí amor con deber. Y en ese llanto silencioso entendí que no estaba perdiendo a mi hijo, estaba recuperando a la mujer que fui antes de entregarlo todo. Y eso, aunque doliera, era libertad. Pasaron semanas sin noticias, ni una llamada, ni un mensaje. El silencio de mi hijo fue como una segunda boda, esta vez sin invitados, sin vestidos y sin retorno. Al principio dolió, claro. No hay mayor tristeza que la del abandono por aquellos a quienes se crió con todo el alma. Pero no era nuevo, solo era más evidente. En ese tiempo descubrí cosas pequeñas que había olvidado. El gusto por cocinar para mí sola,
sin pensar en porciones grandes. El sonido del disco viejo que siempre posponía por falta de tiempo. La calma de leer un libro entero sin interrupciones. No era felicidad inmediata, era paz lenta, como la de una herida que por fin deja de sangrar. Los conocidos hablaban, algunos con lástima, otros con crítica. Una vecina me dijo: «Yo jamás habría hecho lo que tú hiciste. El amor de madre es incondicional». Le sonreí, pero por dentro pensé: el amor es incondicional, el abuso no. Y eso fue lo que aprendí. Que darlo todo no es amar si lo haces para ser aceptada. Que a veces el mayor acto de amor es dejar de permitir que te rompan. Un día encontré en el buzón una carta escrita a mano. Era de mi nieta, la hija de una hermana de mi nuera. Me decía que lamentaba lo que pasó, que muchos se dieron cuenta tarde de lo injusto que fue todo, que yo había dado una lección sin gritar. Mi mamá dice que fuiste cruel, pero yo creo que fuiste valiente. Lloré, no por ella, por mí, por haber sembrado algo distinto, aunque fuera lejos. Con el dinero que no se gastó, comencé a arreglar mi casa. Cambié las cortinas, pinté la cocina, planté geranios en la ventana. Cada cosa nueva era una forma de recordarme que aún tenía vida, propósito y derecho a rodearme de belleza, aunque fuera solo para mí. No sé si mi hijo volverá, no espero que lo haga. Tal vez algún día entienda, tal vez no, pero ya no vivo esperando ser vista, vivo viendo por mí. Y eso, para una mujer que siempre fue segunda opción, es la forma más pura de renacimiento. Si llegaste hasta aquí, gracias. No por escuchar mi historia, sino por permitirte sentirla. Porque sé que no soy la única. Sé que hay muchas mujeres allá afuera que entregaron todo por su familia, y un día descubrieron que eran invisibles, que su nombre no aparecía en ningún brindis, que su lugar en la mesa estaba al fondo, junto al olvido. Te digo esto desde lo más profundo de mi alma. No estás sola. Y no estás equivocada por poner límites, por marcharte, por recuperar tu lugar en tu propia vida. No nacimos para ser utilizadas. Nacimos para amar. Y también para ser amadas con respeto. Lo que hice no fue venganza. Fue respeto propio. Y a veces, eso también duele. Pero es un dolor que cura. Si esta historia te tocó, si te sentiste reflejada en algún rincón de estas palabras, te invito a dejarme un comentario. Cuéntame desde qué país y ciudad me escuchas. Suscríbete al canal, regálame un me gusta y comparte este video con alguien que necesite escuchar, que todavía está a tiempo de decir, ya basta. Porque merecemos mucho más que una silla al fondo. Merecemos ser vistas y valoradas.